¿Cuál de las siguientes alteraciones no es un criterio para el diagnóstico de síndrome metabólico? El ATP3, y ahora ya hay un ATP4, ¿ya? Da los criterios diagnósticos de síndrome metabólico, ¿ya? Que son perímetro abdominal, que son HDL disminuido, triglicéridos elevados, glucemia por encima de 110, IDF dice 100, pero hasta ahora nos basamos en ATP3. ¿Y qué más? Hipertensión. A ver, otra vez. Perímetro abdominal, glucosa encima de 110 para ATP3, que es el que basamos todos, 100 para IDF, por si les preguntan cuál es el criterio de glucosa para IDF, HDL disminuido, triglicéridos elevados e hipertensión. Esos son los 5 criterios. Por lo menos tienen que estar presentes 3 por lo menos. A ver, triglicéridos más de 149 es criterio. El HDL colesterol menor a 40 es criterio. Tensión arterial elevada es criterio. Glucosa en ayuna mayor de 109 es criterio. LDL colesterol no es criterio. ¿Sí? LDL colesterol no es criterio. ¿Quedó claro? Muy bien. En un paciente con hiperlipemia, la asociación de lovastatina y gemfibrosil presenta un elevado riesgo de... Ahora les preguntarán eso tal vez con atorvastatina o con simvastatina probablemente, porque la lovastatina casi no se usa en el mundo, es muy débil. Pero la asociación de, digamos, simvastatina, que les podrían preguntar eso, y gemfibrosil presenta un riesgo elevado de rabdomiolisis. Las estatinas normalmente producen CK total elevado, creatinina quinasa elevada, normalmente. Sobre todo si se asocian con gemfibrosil. A ver, si usted está enfrente a un paciente, por ejemplo, hoy en la mañana acabo de ver una persona que tenía glucosa muy alta, que tenía 300, 400, no me acuerdo. Tenía el LDL 334 y los triglicéridos lo tenían 780 y tanto. ¿Cuál sería su tratamiento? A ver, chicos. Primero, para dar un tratamiento tenemos que saber qué está ocurriendo en esta persona, ¿ok? Una persona con diabetes mal controlada, y la diabetes mal controlada tiene resistencia a la insulina. Entonces la resistencia o la ausencia de insulina está ocasionando el aumento de producción de VLDL a nivel del hígado, y eso eleva los triglicéridos. Así que en este momento esta persona no necesita un tratamiento con antitriglicéridos. Sí necesita un tratamiento para lípidos. Alguna vez, si es que nos vemos en algún... a veces doy charlas sobre lípidos. El tratamiento en estas personas, por ejemplo, es solamente estatinas y bajar su glucosa, ¿ya? He tenido pacientes así con triglicéridos en 3000 y a los 10-15 días están con triglicéridos en 200, solamente bajando glucosa. ¿Ok? Cuando asociamos estos dos, ocasiona rabdomiolisis, que es una emergencia en medicina, ¿ya? Por eso que hay que preguntarle a las personas, hay que tener mucho cuidado. Si le voy a dar estatinas a una persona, tengo que preguntarle, uno, si hace mucho ejercicio. Si es una persona que hace mucho ejercicio, de preferencia no le doy. O le doy y le digo que haga menos ejercicio muscular, ¿ya? Porque eso es una cosa. Que ande siempre hidratado, que ande siempre tomando agua, porque es una forma de que expulse el CK por la orina. Muy bien, esa es la causa, ¿ya? La clave es la B, rabdomiolisis. 54. Hombre de 45 años, no fumador, sin historia familiar de cardiopatía isquémica, peso 130 kilogramos, altura 175 y colesterol de 200. Este paciente tiene mayor riesgo de padecer las siguientes enfermedades
excepto una. A ver, ¿puede tener diabetes? Sí, ¿no? Es un paciente probablemente con síndrome metabólico. ¿Ya? Cardiopatía isquémica, ¿puede tener? Sí, la obesidad es el riesgo de cardiopatía isquémica. ¿Puede tener hipertensión? Claro, el sobrepeso también causa hipertensión. De hecho, más de 45 años ya las personas tenemos riesgo de tener hipertensión. Algunos tipos de cáncer, ¿Mm? ¿Sí? Una de las causas del cáncer es el hiperinsulinismo. Por eso es que las personas con obesidad, los varones tienen más riesgo de tener cáncer de colon y cáncer de próstata. Y las damas con obesidad tienen más riesgo de tener cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de endometrio. ¿Sí? Entonces, algunos tipos de cáncer sí. Hipotiroidismo no. Eso por favor llévense para sus consultorios, para sus trabajos. La obesidad, el hipotiroidismo no causa obesidad. ¿Ya? El hipotiroidismo no causa obesidad. No le digan, oiga, está gordito, está con la tiroides. No, eso no les digan. La persona se llega a la consulta, se hacen cola para ir a la consulta, ¿sabe? Para que le digamos que no. Causa un tipo de edema especial. ¿Cómo se llama ese edema? Mixedema, ¿no? Es una hinchazón bien peculiar en las personas. Bueno, pero tenemos más pacientes. Pues. Un paciente de 76 años es ingresado con una masa pulmonar y una cifra de calcio sérico de 16. ¿Cuánto debe ser el calcio? 8.5 a 10.5, no se olviden. De 10.5 a 12 se le llama hipercalcemia leve. De 12 a 14 se llama hipercalcemia moderada. Y más de 14 se le llama crisis hipercalcémica. Entonces, este paciente que tiene calcio sérico de 16, ¿cuál es la primera medida a adoptar? Esto es una persona que tiene probablemente hipercalcemia porque esta masa pulmonar, este cáncer, está fabricando una sustancia que es parecida a la paratormona, que se llama péptido relacionado a la paratormona. Ante la pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de hipercalcemia maligna o de hipercalcemia por cáncer? Es el PTHRP o péptido relacionado a la paratormona. El cáncer produce hipercalcemia por 4 mecanismos. Uno es, obviamente, por destrucción local, ¿no? Un cáncer, por ejemplo, invade el hueso y el hueso va a liberar calcio. Es una forma. Osteolisis. Esa es una de las menos frecuentes. 20% de las hipercalcemias por cáncer es por osteolisis local. Como por ejemplo en el mieloma múltiple. 2. La causa más frecuente es porque algunos cánceres fabrican una sustancia similar a la paratormona, que se llama péptido relacionado a la paratormona. ¿Sí? PTHRP. Es el 80% de los cánceres. Otra causa es que algunos cánceres, como los linfomas, producen esa sustancia que convierte el 25-hidroxivitamina D y lo convierte en calcitriol. Activan la vitamina D, como los linfomas. También eso ocurre en la sarcoidosis, también eso ocurre en la tuberculosis. Y 3, hay cáncer de paratiroides que fabrica paratormona. Y eso es extremadamente raro. Esos son los 4 mecanismos por los cuales el cáncer puede causar hipercalcemia. Y el tratamiento de hipercalcemia tiene 3 pasos. El primer paso por lejos es la hidratación. ¿Ya? El segundo paso es valorar si la persona requiere o no calcitonina. Se puede usar calcitonina. Y el tercer paso es usar bifosfonatos. Entonces, ¿cuál es la primera medida terapéutica a adoptar? Suero salino. Muy bien. También se puede usar furosemida, pero una vez que la persona tenga la hidratación adecuada. La calcitonina, el adendonato por vía oral no se usa por vía endovenosa cuando es crisis hipercalcémica. Porque normalmente cuando hay hipercalcemia severa
hay compromiso de conciencia. Muy bien. En una mujer de 55 años, intervenida de cáncer de mama, otra vez cáncer, 3 años antes, con buen estado general, se comprueba hipercalcemia de 11.1 miligramos. ¿Qué hipercalcemia es? Leve, ¿no? Leve. De 10.5 a 12, leve. De 12 a 14, moderada. Más de 14, crisis hipercalcemia. ¿Cuál es la primera prueba a realizar? ¿Determinaríamos calcitriol? No, el calcitriol vive unos minutos. Eso casi no se mide. Normalmente medimos 25 hidroxi de vitamina D, pero no estamos pensando en eso. Determinación de péptido relacionado con paratormona. Miren, ya le operaron 3 años de cáncer. Parece que no tiene una recurrencia, ¿no? Está con buen estado general. Así que es difícil que su cáncer de mama se esté reactivando y que esté produciendo el péptido relacionado con la paratormona. Gammagrafía ósea tampoco, ¿no? La prueba, el análisis más importante para hacer el diagnóstico de hipercalcemia es la paratormona. No se olviden, si les hacen una pregunta, ¿cuál es la prueba más importante para hacer el diagnóstico de hipercalcemia? Es la paratormona. Ahí dividimos con paratormona normal o elevada o con paratormona suprimida. Cuando es normal o elevada, normalmente es el hiperparatiroidismo primario. Y cuando vemos que la paratormona está suprimida, disminuida, normalmente es por cáncer, por esta sustancia, que es el péptido relacionado a la paratormona. Muy bien, su clave es la A. ¿Qué hallazgo de los siguientes esperaría encontrar en la bioquímica sanguínea, en los análisis de un paciente que tiene hipoparatiroidismo secundario a cirugía de tiroides? A ver, la paratormona, ¿qué hace? La paratormona extrae calcio de los huesos, aumenta la absorción de calcio en el intestino y aumenta la reabsorción de calcio en el riñón y expulsa fósforo. ¿Ya? Entonces, si hay mucha paratormona, hay hipercalcemia y hay hipofosfatemia. ¿Ok? Entonces, si no hay paratormona, y es todo lo contrario, entonces tendremos hipocalcemia e hiperfosfatemia. Calcio bajo y fósforo elevado. Calcio y fósforo bajos, no. Calcio normal y fósforo elevado, no, tampoco. Deberíamos ver calcio bajo. Calcio alto, no. Eso ocurre en el hiperparatiroidismo. Calcio normal, no. No, el calcio debería estar disminuido porque no tenemos paratormona. Las 3 hormonas, cuando les pregunten cuáles son las hormonas que controlan el nivel de calcio en la sangre, son 3. Por lejos la más importante es la paratormona. En segundo lugar es la vitamina D y en tercer lugar es la calcitonina. Muy bien, entonces su respuesta es la A. Eso es bastante directo. De los métodos terapéuticos citados a continuación, ¿cuál considera que resulta más eficaz para prevenir la fractura de cadera? Fractura de cadera es el ítem importante que tienen las personas que trabajan actualmente en osteología. Los tratamientos antiosteoporosis tienen una muy buena actividad a nivel de columna lumbar. Los bifosfonatos tienen muy buena actividad a nivel de columna lumbar, ¿ya? La calcitonina tiene muy buena actividad a nivel de columna lumbar, pero hay muy pocos tratamientos que actúen en cadera. En cadera actualmente los 2 principales tratamientos son los estrógenos, pero actualmente no recomendamos estrógenos. ¿Por qué? Porque los estrógenos aumentan el riesgo de cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer ovárico, aumentan el riesgo de tener accidente cerebrovascular, aumentan el riesgo de tener infarto al corazón, bla, bla, bla. Muchos más efectos adversos que beneficios. ¿Ok? Y el otro son la terapia biológica, el teriparatide, la paratormona para inyectar. Ustedes dirán ahorita, ¿qué está hablando este pata? Está loco, ¿no? Si hace un rato estamos hablando que la paratormona disminuye el calcio en los huesos, ¿cómo le vamos a dar paratormona en el tratamiento de la osteoporosis? Se llama teriparatide.
El nombre comercial es Forteo. Lo que pasa es que la paratormona tiene dos fases. Tiene dos fases de acción. La primera fase es una fase osteoblástica, se produce hueso, es una fase corta. Pero si damos constantemente, si por ejemplo en el hiperparatiroidismo está siempre elevada la paratormona, más bien va a haber osteolisis, reabsorción, no osteolisis actualmente, reabsorción o resorción de calcio por los huesos, que es lo que vemos habitualmente en el hiperparatiroidismo. Pero si damos pequeñas cantidades, así, digamos, periódicamente, inyecciones una vez al día de una hormona que dura unos minutos, nos va a aumentar la masa ósea. Teriparatide también es una buena opción. Pero aquí, de todas estas, los estrógenos. ¿Ok? No se olviden, los que realmente actúan en cadera son los análogos de la paratormona, el teriparatide y los estrógenos. A ver, un caso inmenso, ¿no? Un hombre de 24 años que refiere astenia progresiva desde al menos 6 meses, voz ronca, lentitud del habla, ¿ya? Bradilalia, somnolencia e hinchazón de manos, pies y rostro. A la exploración tiene bradicardia, pulso de 52 latidos por minuto, facies abotagada, cara abotagada y piel seca y pálida. ¿Esto es el cuadro típico de qué? Del hipotiroidismo. Es un cuadro típico de hipotiroidismo. En la analítica tenemos ligera anemia, el colesterol está bastante elevado, miren, lo tienen 385, la creatinina también está ligeramente elevada, no hay proteinuria, el TSH está muy elevado, ¿ya? Dependiendo del método, el TSH, el método que más se usa acá en el Perú, que es el ECLEA o ICMA, nos da valores entre 0.27 a 4.2. Acá le ponen 0.35 a 5.5, debe ser otro método. Y el T4 libre está disminuido, ¿ya? El mínimo debe ser hasta 0.85 y el caballero tiene, y la persona tiene 0.2. ¿Qué estrategia le parece más adecuada? Este es un cuadro típico de hipotiroidismo. ¿Qué? ¿Cuál es el apellido? Hipotiroidismo terciario, hipotiroidismo primario. ¿Por qué? Porque el TSH está muy aumentado y el T4 está muy disminuido. Es decir que la hipófisis está funcionando. Quien no funciona es la tiroides, hipotiroidismo primario. Y como el TSH también está alto, es porque el hipotálamo también está respondiendo, así que no hay ningún daño en el hipotálamo. Muy bien, ya les dije hace un rato que una de las características del hipotiroidismo mal controlado es la dislipidemia, la hipercolesterolemia, principalmente LDL. ¿Qué estrategia utilizaríamos? ¿Qué haríamos con esta persona? El tratamiento del hipotiroidismo, cuando hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo primario, debemos dar tratamiento ya, a la dosis completa. Ustedes seguramente, algunos maestros les habrán enseñado en pregrado, en el internado, de repente en actividad diaria, que comienzan con dar un cuarto de pastillita, media pastillita. Eso no se hace, ¿ya? Se da el tratamiento al 100%, salvo que la persona tenga alguna enfermedad cardiovascular, salvo que sea una persona que tuvo un infarto de corazón. Estaremos locos de darle ahí el dosis al 100%. Y la dosis de levotiroxina, si les pregunta ¿cuál es la dosis correcta de levotiroxina? Es 1.3 a 1.6 microgramos por kilo por día. Entonces, en esta persona lo que tenemos que dar es tratamiento con levotiroxina, ¿ya? A ver, ¿haríamos una ecografía de tiroides antes de iniciar el tratamiento? No. ¿Le podríamos hacer? Pero no antes de iniciar el tratamiento. El tratamiento tiene que empezarlo ya. ¿Determinar T3 libre y realizar una resonancia magnética hipofisiaria? No. Estamos pensando que el cuadro es primario, estamos haciendo el diagnóstico de una enfermedad primaria, no tenemos por qué ver hipófisis. Y T3 no se usa para hacer el diagnóstico. Tratar con L-triodotironina o T3 y una estatina, no. El tratamiento del hipotiroidismo primario o secundario es con levotiroxina. ¿Sí? Tratar con levotiroxina y determinar anticuerpos antitiroideos, ¿será correcto? ¿Se acuerdan cuál era la primera causa de hipotiroidismo? ¿Cuál es la principal causa de hipotiroidismo? Autoinmune. Tiroiditis crónica de Hashimoto, tiroiditis linfocitaria crónica de Hashimoto. Y eso se detecta con autoanticuerpos. ¿Cuáles son? Anti-TPO
antitiroglobulina, pero por lejos el más importante es el anti-TPO, antitiroperoxidasa. Realizar una citología tiroidea previa al tratamiento, tampoco se hace eso. Muy bien, el tratamiento es, su clave es la D, iniciar tratamiento con levotiroxina y determinar autoanticuerpos tiroideos. Probablemente también tendríamos que iniciar el tratamiento con una estatina, probablemente. En algunas personas, algunos médicos damos estatina, otros médicos observamos cómo va, porque si el LDL colesterol está elevado por el hipotiroidismo, tendríamos que tratar el hipotiroidismo. Su clave es la D. A ver, en caso de sospecha clínica de síndrome de Cushing, ¿cuál de estas pruebas diagnósticas debe realizarse inicialmente? Son dos. Cuando sospechamos clínicamente de síndrome de Cushing endógeno, acá tal vez falta la palabra, ¿no? Endógeno, ¿ya? Que nuestro cuerpo está fabricando excesivas cantidades de cortisol, ¿ya? Las pruebas son dos. Una es el cortisol libre urinario de 24 horas. Y la otra es el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona en la noche. A ver, si yo a una persona que es normal, que no sospechamos de nada, síndrome de Cushing, de nada, le damos dexametasona en la noche. En la mañana normalmente tenemos un pico de cortisol, ¿no? Al despertarnos, ¿se acuerdan que les dije? Hay un pico de cortisol en la mañana. Si yo le doy un corticoide en la noche a esa persona, se le va a suprimir su pico. Se le va a suprimir ese pico de cortisol por la mañana. Es una forma de hacer el diagnóstico. Si es una persona que tiene hiperproducción de cortisol, ese pico no se va a suprimir. Usted le da corticoide, usted le da dexametasona 1 miligramo, no se suprime, sigue estando alto. ¿Sí? Esas son las dos determinaciones principales. Actualmente se hace también un cortisol libre en saliva nocturna, pero acá en el Perú no se hace. Serían las 3 pruebas, pero acá en el Perú no se hace. Cortisol libre de saliva nocturna. Entonces, en caso de sospecha clínica de síndrome de Cushing, ¿cuál de estas pruebas diagnósticas se debe realizar inicialmente? A ver, determinación de cortisol plasmático no nos sirve nada, ¿ya? Porque el cortisol va a estar alto o bajo, pero ¿se acuerdan en estadística qué es lo que es la curva ROC? El área bajo la curva, ¿ya? Si ustedes le toman minuto a minuto el cortisol a una persona que tiene hipercortisolismo y lo dibujan en una tabla, el área bajo la curva va a ser muy alta, pero pueden encontrar puntos que son bajos como pueden encontrar puntos que son altos. Lo que queremos es saber si tiene o no ese área bajo la curva alto, y eso lo hacemos con el cortisol libre en orina de 24 horas, en el cual demostramos que la persona realmente está produciendo grandes cantidades de cortisol. 2. Determinación de corticotropina, ACTH plasmática basal, no, tampoco sirve. Eso sirve para discriminar después, para saber si es por producción hipofisiaria de ACTH o no. C. Determinación de cortisol libre en orina de 24 horas. Eso es lo que ya les venía diciendo en su momento. Resonancia magnética hipofisiaria, no se olviden, hay otras causas de síndrome de Cushing, como por ejemplo los tumores adrenales que fabrican cortisol. Así que de inicio no vamos a pedir eso. Tomografía axial computarizada del abdomen, eso nos sirve para ver la glándula suprarrenal. Si es un tumor hipofisiario, el tumor hipofisiario que fabrica ACTH, ¿cómo creen que van a ver las glándulas suprarrenales? ¿Cómo creen que van a estar? ¿Pequeñas, normales o agrandadas? Grandes, porque hay ACTH que está haciendo que la zona fascicular de la glándula suprarrenal esté trabajando con más fuerza. ¿Sí? Así que no nos sirve nada en este momento. Eso ya lo sirve para hacer el diagnóstico fino, para ponerle dónde es el apellido, de dónde está viniendo el cortisol. ¿Ok? Entonces la prueba nos preguntan inicialmente para saber si la persona tiene o no hipercortisolismo. A ver, una pregunta más, una pregunta satélite.
Hay otras entidades que causan hipercortisolismo. ¿Sabes cuáles son? Ahí les pregunta, ¿qué otras entidades causan hipercortisolismo? 3 principalmente. Una, la obesidad. La obesidad causa hipercortisolismo. 2, el alcoholismo. El alcoholismo causa hipercortisolismo. Y 3, la depresión endógena. De hecho, la depresión endógena es una causa, es un problema a la hora de hacer el diagnóstico. Hay personas que están con sobrepeso y se deprimen y a veces salen con las pruebas elevadas y no sabemos si es Cushing o no. Esto se fue para atrás, ¿no?